Hola, bienvenidos. Estamos reflexionando sobre la profesión. Hemos hablado ya de el trabajo y de que tanto el trabajo como la profesión tienen un carácter metaeconómico, que su finalidad es intrínseca al hecho de desarrollar ese trabajo y esa profesión, y que su valoración, la importancia que se le dé en el contexto en el que operan, pues determinan culturas, como así hacen las identidades colectivas. Hay una relación determinante también entre la teoría del valor y la reflexión que podemos hacer o que estamos haciendo sobre la profesión. La teoría del valor es un tema estudiado a fondo en sociología y en economía, y es un tema, además de bonito, a mi juicio, determinante a la hora de proponer una economía con sentido, una realización a través del trabajo y una profesión identitaria. Hablando de las teorías del valor que se han propuesto hasta la fecha, podemos hacer mención de la teoría clásica, la teoría del valor clásica, que identifica el valor de las cosas con el trabajo. El trabajo tanto en cantidad como en calidad que se ha invertido para desarrollar un producto determinado. En esa teoría clásica del valor, pues militan personajes famosos, tanto en economía como en sociología, como pueden ser Adam Smith, Robert Owen, William Godwin o David Ricardo. La teoría clásica, así llamada clásica del valor, pues históricamente hablando, tuvo poco recorrido, porque enseguida con el liberalismo vino la teoría neoclásica, todavía imperante, iba a decir desgraciadamente todavía imperante. Para la teoría neoclásica, el valor de los productos, el valor de las cosas, incluso para muchos, el valor del trabajo y el valor de los seres humanos en definitiva, está determinado por la oportunidad mercantil. Es decir, por eso que se ha dado en llamar la oferta y la demanda. Aquí, pues se confunde, como decía el clásico castellano, se confunde valor con precio. Y es desafortunado. Entre los padres fundadores, así llamados, de la sociología, pues este tema se ha tratado en profundidad. Marx tiene una aproximación a la teoría del valor tratando el problema que le afecta es el problema del precio, ¿no? ¿Cómo pueden fijarse precios de una manera justa sin que esos precios estén sujetos a la ley de la oferta y la demanda, sin que el trabajo esté metido en el mercado, sin que el mercado lo englobe todo, ¿no? Y entonces, pues Marx se inventa esa figura del trabajo acumulado, ¿no? Y entonces, para Marx, el valor de las cosas estaría en el trabajo directo y en el trabajo indirecto o trabajo acumulado, que viene a ser pues un conjunto de cosas en las que están el espíritu cooperativo, en el que está la tierra, en el que está el capital. Es muy difícil de concretar qué es lo que realmente pensaba Marx sobre el valor, pero da un paso al frente, da un paso adelante partiendo de esa crítica profunda que hace al capitalismo y a lo que el capitalismo ha devenido a ser como un sustento de esa teoría económica neoclásica que hemos llamado desafortunada. Durkheim tiene también una aproximación a la teoría del valor, pero de modo distinto.
Él no parte del valor, sino que llega al valor. Para Durkheim, la funcionalidad orgánica del proceso productivo, la funcionalidad orgánica de toda una sociedad, es lo que da valor a las cosas. Por eso, para Durkheim, no solamente es importante tener el producto, en lo que se ha invertido el trabajo, en lo que se han invertido los recursos, sino que es también importante saber cómo se ha producido, es importante saber por quién, dónde, etcétera, etcétera. Y eso dará valor. También es algo muy moderno, sobre todo ahora con la ecología. Nosotros vemos en un producto si ha sido desarrollado pues con ciertos recursos escasos o no, si es ecológico, si es medioambientalmente saludable, si tiene aditivos perversos y cosas de esas, ¿no? Entonces, lo que Durkheim proponía pues ha devenido a ser algo tremendamente actual. El valor viene dado no solamente por el producto en sí mismo, sino por unas circunstancias en las que se tiene muy en cuenta pues la finalidad del trabajo que se ha puesto ahí para la elaboración del producto y cómo esa finalidad se ha hecho operativa a través de una serie de circunstancias que son las que hemos nombrado. Y después está Max Weber. Ahí, como es conocido, pues la ética y los valores, de la ética y de los valores se llega a valorar las cosas, ¿no? Es qué medida está presente en el sistema de producción y consumo, la ética y los valores, pues ahí tendremos también no solamente una valoración de las cosas y del producto, sino una valoración de la cultura y de la sociedad en la cual ese producto se hace presente. Vemos que la teoría del valor pues determina, los diferentes enfoques de la teoría del valor determinan mucho a la hora de hablar del trabajo y a la hora de hablar de la profesión. Yo quería, de todo lo que hemos hablado hasta ahora, subrayar la aportación de Durkheim. Es un libro, a mi juicio, seminal, muy importante. Es la División del Trabajo Social, que Durkheim publica en el año 1893, en el que él apunta la relación que tiene la división del trabajo con la solidaridad orgánica en concreto. La visión de Durkheim es que las profesiones, en la medida en que operan en el ámbito público, engarzan la sociedad. O sea, yo me ocupo de esto y sé que usted se ocupa de eso otro y sé que lo va a hacer bien. Y entonces, pues yo me ocupo de lo mío, usted se ocupa de lo suyo, lo hacemos bien y beneficiamos a la sociedad en su conjunto. Es una idea muy bonita y a mi juicio merece la pena ser rescatada para entender bien lo que son y lo que deben ser en el futuro las profesiones. A la profesión le hizo mucho daño la aportación, ya la hemos comentado, neoclásica de la teoría del valor, pero también le hizo mucho daño la historia del sindicalismo, curiosamente, porque cuando se implanta la jornada laboral y se mide esa jornada laboral en tiempo, pues de alguna manera lo que se dice es que lo que el trabajador vende a la hora de recibir un salario es su tiempo. Es algo que podríamos decir que es afín a la esclavitud. Yo me hago esclavo por horas. No tengo nada más que decir. Yo entrego mi tiempo, me entrego a mí mismo durante un tiempo y a cambio yo recibo un salario. Eso no es profesional, o eso no es, desde el punto de vista de lo que los sociólogos hemos estado estudiando a la hora de elaborar pues asignaturas como la sociología del trabajo,
no es del todo justo, y es perfectamente entendible que Durkheim nos hablase de anomía y que Marx nos hablase de alienación. La historia del sindicalismo, en este sentido, no ha hecho bien a la defensa de las profesiones a la hora de equiparar a todos en esa cosa que se llama venta de tiempo. Lo que nosotros vendemos no es el tiempo. Si acaso vendemos productos que hemos elaborado nosotros y que de alguna manera son nuestros. Porque lo que da valor a esos productos es nuestro trabajo. Y se tiene en cuenta quién los ha hecho, quién los ha fabricado, dónde, cómo, cuándo, etcétera, etcétera. He dicho la historia del sindicalismo, pero hay dos tradiciones sindicalistas, la tradición sindicalista anglosajona y la continental, podríamos decir. La tradición sindicalista anglosajona sí que ha intentado defender las profesiones y eso ha sido francamente positivo, hasta hace bien poco tiempo. Ahora quizá ya no tanto. Cuando el sindicalismo lo que trata de defender es el sueldo y no la profesión, ahí los resultados se tornan bastante defectuosos. La profesión, el propio trabajo, esa aportación que una profesión hace a la sociedad, pues es importante que se defienda, porque es realizante. Si lo que se defiende es mi sueldo, el mensaje que damos es que lo que a mí me realiza es el dinero. ¿Qué cosa más distinta? Bien, todo esto llama a la economía a replantearse ciertas cosas. Y en primer lugar, a replantearse la monoutilidad. La monoutilidad es eso de pensar que el objetivo de la economía es maximizar el beneficio, que la única utilidad que vale, a fin de cuentas, es el beneficio. Que yo invierto, la empresa, mi trabajo, buscan siempre lo mismo, la maximización del beneficio. Eso es falso. Eso es falso y ya lo demostró Amitai Etzioni al escribir la dimensión moral de la economía, ratificando que el altruismo era perfectamente racional, que había otras utilidades que deberían de considerarse y que la economía debería de considerar otras utilidades. Este es el germen del nacimiento de la socioeconomía, y de todo esto de lo que estamos hablando ahora, yo he contribuido un poquito con un libro que se llama precisamente así, Socioeconomía, y que está a su disposición. Otro planteamiento que la economía debería de incorporar para, mirando al futuro, mejorarse a sí misma y mejorarnos a todos nosotros, es el de la desmaterialización. La economía hoy en día está totalmente o casi totalmente materializada, no contempla los bienes inmateriales, habla solamente de recursos que son escasos y no contempla los recursos infinitos, como el espíritu de servicio, por ejemplo, y luego no tiene en cuenta las externalidades, y eso es una lacra para el medio ambiente. Deberíamos de fijar que los precios reflejen las externalidades también, y que el proceso de producción y consumo no se cierre con la venta del producto o con el periodo de garantía, sino que se cierre también incorporando la externalidad, que son los riesgos medioambientales y otro tipo de riesgos que se pueden derivar del uso de determinados productos. La economía también debería de rectificar su concepción del sujeto. Ese entendernos a nosotros exclusivamente como productores o exclusivamente como consumidores, pero no como personas que se realizan mediante su trabajo, en el ejercicio de su profesión. El individualismo choca aquí en economía con una propuesta, ¿no?, que es la propuesta corporativista de ver en la realidad social el protagonismo de las corporaciones, los colegios profesionales, por ejemplo, los sindicatos, por supuesto, también en la tradición anglosajona, yo prefiero esos,
de colectivos que se preocupen de defender profesiones, de proponer el mejoramiento de las profesiones y no tener individuos aislados que se enfrentan a empresas poderosas o que son los que consumen. Se considera solamente que los que consumen son individuos en un mercado que es, y este es el último punto en el que queríamos incidir para proponer una reforma de la ciencia económica en su conjunto, que se considera omniabarcante, como si en el mercado cupiese todo. Hay cosas que no deben de tener, no deben de figurar, no deben de ofrecerse en el mercado, como a mi juicio es el tiempo humano, y como a mi juicio pues son pues esas variables identitarias que a cada uno de nosotros nos caracterizan. Hay un tema subyacente en todo lo que estamos tratando sobre la profesión y que tiene una particular incidencia en un capítulo, que es el capítulo de la orientación al trabajo, que se estudia dentro de la asignatura de Sociología del Trabajo. Hay se estudian cuatro orientaciones al trabajo principales. Está la orientación instrumental, la orientación burocrática, la solidaria y la trascendente. La orientación instrumental es la que va ligada al sueldo. La orientación burocrática va ligada a la seguridad. La orientación solidaria va ligada a la política, al sentido civil, y la orientación trascendente va ligada a la moral. Y es una pena que la mayoría de las orientaciones al trabajo vigentes sean las dos primeras. La orientación instrumental, el trabajo como un instrumento para conseguir un sueldo, o la orientación burocrática, el trabajo como un mecanismo para asegurarse una seguridad. Mientras que las otras dos orientaciones, la solidaria y la trascendente, están muy poco representadas en las encuestas sobre la orientación prioritaria del trabajo. Sería de desear que lo estuviesen muchísimo más. La trascendente y la solidaria. La solidaria está presente pues, en las empresas cooperativas, por ejemplo, ¿no? Pero la orientación trascendente es una orientación que es muy importante y que es muy real al mismo tiempo. Porque toda la economía del don, toda la economía de gratuidad, tiene una orientación principal que es trascendente. Y en muchos manuales incluso ni se menciona la orientación trascendente. ¡Qué error! Bien, estamos hablando de las profesiones y debería decir para ir terminando pues algo que a quien les habla le preocupa mucho, y es el tema de la pluralidad. La pluralidad es consecuencia del ejercicio de la libertad. Y las profesiones nos dan pluralidad identitaria. Y las profesiones nos diferencian. Y es bueno que nos diferencien. Ahora que se habla tanto de la inmunidad de rebaño, pues es bueno que no contemplemos nuestras identidades laborales como identidades de rebaño. No. Los profesionales nos complementamos y nos consideramos como esas velas de un velero que están en diferente palo, que están en diferente mástil, pero que todas contribuyen a que el viento impulse al bajel. Pues bien, las profesiones impulsan la sociedad, guardan nuestros trabajos, aseguran nuestras identidades plurales. Y es bueno que volvamos a considerarnos como personas que se realizan trabajando, dando un carácter metaeconómico y no instrumental a nuestro trabajo, a nuestra profesión. Que
gran tema para este tiempo de cambio de época. Qué importante es que volvamos a considerar las profesiones como algo realizante, como una meta para todo ser humano. Que apuntemos a que la ciencia económica, los programas económicos, contemplen la economía no dineraria, la economía de bienes intangibles, la economía inmaterial. Algo sin lo cual, en nuestra modesta opinión, no podremos asegurar la libertad. Muchísimas gracias.